El día de hoy vamos a ver 5 increíbles usos que le podemos dar a las hojas secas en nuestro patio o nuestro jardín. Así que yo espero que después de ver este video ya no tires las hojas a la basura ni las quemes. Porque la verdad es que las hojas secas que recogemos en el jardín son un verdadero tesoro. Así que sin más, comenzamos. Así es, familia, la verdad que las hojas secas que recogemos en el jardín valen verdaderamente oro cuando ponemos en práctica cualquiera de estos 5 usos que vamos a ver a continuación. Y el número 1 es la increíble tierra de hojas secas. Y hacer esto, la verdad es que más fácil no puede ser. Usted se va a encargar de recoger todas las hojas secas que recoja de su patio y de su jardín y las va a meter ya sea en sacos, ya sea en bolsas o en cualquier otro recipiente que usted tenga a la mano. Una vez que ya las tiene adentro de ese recipiente, lo que vamos a hacer es que las vamos a mojar a que queden totalmente humedecidas y seguidamente las vamos a poner en un lugar donde haya muy buena sombra. El único cuidado que debemos tener con esta tierra de hojas secas es de estar humedeciendo cada cierto tiempo para que no se queden secas, porque la humedad hace que las hojas secas se descompongan y más rápido se conviertan en esta increíble tierra de hojas secas. Y después de unas pocas semanas lo que vamos a obtener es un poderoso abono, es una poderosa tierra que la podemos mezclar con otro sustrato o la podemos usar también sin agregarle nada. Y es un compuesto orgánico y está cargado de nutrientes para todas las plantas. La verdad que este es uno de los que se les ha llamado el super abono. En el puesto número 2 es que también las hojas secas las podemos utilizar para hacer un super abono de forma líquida. También muy fácil de hacer, únicamente vamos a disponer de unas cuantas hojas secas que recojamos en el patio o en el jardín y como lo están viendo en el video, pues las podemos incorporar adentro de un recipiente o de un balde que tengamos a la mano. Con la mitad que le pongamos a este recipiente es más que suficiente. Seguidamente le agregamos agua hasta casi llenar el recipiente. Una vez que ya le hemos agregado el agua, lo tapamos y también lo llevamos a la sombra. Esperamos al menos una semana o podemos esperar unos cuantos días más y lo que vamos a tener al final de estos días es un super abono que podemos usar directamente en las plantas de nuestro huerto o de nuestro jardín. Pero además la maravilla de esto también es que lo podemos usar como un fertilizante foliar. Esto significa que lo podemos aplicar directamente sobre la planta a sus hojas para que también por medio de sus hojas la planta reciba el abono que necesita. Yo tengo una bombita acá. Si ustedes tienen menos plantitas lo pueden hacer por medio también de un atomizador. Eso sí que para echarlo en una bombita hay que colarlo porque si no se nos va a tapar. Recuerden que cuando vamos a regar sobre la planta estos abonos foliares, siempre es bueno hacerlo ya por la tarde cuando ya no haya sol. Porque si regamos y luego viene el sol fuerte sobre la planta, la puede quemar. Se puede regar todo tipo de planta, miren. Punto número 3 es que lo podemos usar también como un maravilloso sustrato para las plantas de anturios. Si usted tiene anturios en su casa, si a usted le fascinan los anturios y además quiere tenerlos bien bonitos, las hojas secas son también una muy buena opción para sembrar nuestros anturios. Y si usted ya está preparando tierra de hojas secas, puede usar esta tierra de hojas secas. No importa si tienen unas 2 semanas, unas 3 semanas de que los tenga en un recipiente, le van a funcionar perfectamente bien. Si usted todavía no está preparando la tierra de hojas secas, puede agarrar las hojas secas directamente. Además puede incorporarle un poco de cáscara de arroz o casulla de arroz, como le decimos en mi país. Si además también tiene fibra de coco, puede agregarle un poco de fibra de coco a las hojas secas. Y esto se convierte en un maravilloso sustrato para los anturios, pues estamos poniendo el sustrato en el que crecen originalmente en las selvas tropicales o subtropicales.
Algo que tiene este sustrato que lo hace muy bueno también, muy especial, aparte de que es tan nutritivo, es que no retiene el agua. Inmediatamente sale el agua. Pero también otra cosa que tiene excelente es que retiene bastante humedad y de esa manera no hay necesidad de estarlo regando tantas veces. Otro fascinante uso y como punto número 4 es que las hojas secas también las podemos usar como sustrato para sembrar fresas o frutillas, como le dicen en Argentina. Así es, por increíble que parezca, las hojas secas son un sustrato maravilloso en el que crecen las fresas o frutillas de una forma sorprendente. De la misma manera, si usted ya está preparando la tierra negra de hojas secas, puede usarlas. Y si todavía no lo está haciendo, puede usar las hojas secas directamente puestas dentro de una maceta. Y a la hora de sembrar nuestra plantita procuramos que sus raíces vayan dentro de su piloncito de tierra y rellenamos completamente con las hojas secas. Pasado un tiempo, estas hojas secas se van descomponiendo y van agregando una buena cantidad de abono a las raíces o a la planta. Y así han quedado nuestras plantitas. Vean el tamaño que tienen y cómo se ven a este tiempo. Pero vean ahora que ya han pasado pues algunas semanas. Vean el tamaño de estas hojas. Miren qué belleza. Y el punto número 5 es que también podemos usar las hojas secas para hacer compost. Así es, si usted hace compost en su casa, usted sabe perfectamente bien que puede agregar las hojas secas al compost. Pues el compost se prepara una cantidad de materia verde y otra cantidad de materia seca. Así que las hojas secas son indispensables también en la creación del compost, en el que incorporamos todos los desechos de la cocina. Y el compost también es uno de los llamados super abonos orgánicos y que además los podemos hacer directamente en nuestro patio, en nuestro jardín. Recuerda que si todavía no estás suscrito a este canal, los invito a suscribirse, a darle me gusta a este video. Además, compartirlo, porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Y cuéntame ahí en los comentarios si ya estás usando tus hojas secas en alguno de los usos que estamos mencionando en este video. Así que estos han sido por lo menos 5 usos que le podemos dar a nuestras hojas secas. Y como siempre les digo, mi gente, espero que les haya gustado este video. A mí me ha fascinado hacerles un nuevo video. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Y va a ser hasta la próxima.